mór 350 km de Shráig na Breatha agus altuireacht áling bhaníiseach. Mealtar go leor trasóiríonn sa na haon bhliain, ach díreach go súil le héireann ní féidir a gcónaí brathar naimsir. Hafur is de diaachnacha go bhfuil ceolh céilteach chomhlaachtaí as Spáin, agus ha astúdias ag ctíana cúisir. Is régiún éagsúil é seo an chudeileh an Spáin, is cuid an Spáine gan áras, ach tá a cultúr agus a éidir chéanaige. Tá sé suite ar hósta chuig na Spáine agus mar sin is minic é bheith charbáistí. Well, ha ceolh céilteach a sirfacha gan náteach an fada bhfuil tóir mórúsca. Súil nach ceolh idir inimimiisiid agus a ceolh. Tá breis milliún duine ag marachtain sa régiún seo, agus is túris a leabharan osciún leathacha. Tá tácht starúil a buint leis an régiún bríomhar sad a chuig na Spáine. Agus níl siad gaan ar cheol, rince agus cseac. Fáilte go páist. Ar nós éire agus Alban tá clúna píbereachta ar an geantarsa, nó an gaite Asturiana mar a thugtar ar fíb na háite. As lach neach i gcóndaigh ardhacha don cheoltóir tréthach Barry Kerr, atá taca inar deanta don eistir ceoil seo. Agus, dhéobh sin big an úne ar son blasat dit cúit na rútan má a has a scíide seo. Ach a doiseach cam í a fallabach anneach Jose Ambas, sinnetid a hana haar jeoldige i de chultar a stúrianach. Ambas hauid tór mór riannach in a chud seachat a crynneach árain, scialach gan sceolf, timicheolf, scíide seach. Ha mir son féinimeach di cho cútramach sa ha sé gút. Di importante la recopilación de música tradicional todavía en Asturias. É muy importante. Préstame sentite falar en asturiano y lo que dices, claro que é importante. É muy importante seguir recopilando la tradición en Asturias, en Escocia, sí, en Galicia, en todos los lugares, que quede xente mayor que se alcuerde de los viejos cantares. Son cantares recopilados en los últimos años, porque la tradición en los pueblos sigue viva, no tiene vitalidad, está morriendo, por eso vamos a recopilarla. Para mí es muy importante cantar los cantares de mi abuela, de todos los güeles y de todos los güelos de Asturias. No podemos perder la identidad. La cadena del amor, dámela, yo no la quiero, porque dicen que aprisiona, no quiero ser prisionero, ya no quiero el amor, ya no quiero la cadena del amor. La cadena del amor, llévala contigo un año, qué pena pasa él que vive enamorado. Ya no quiero el amor, ya no quiero la cadena del amor. La escalera del amor hay que la subir despacio, que el que la sube con priesa no llega al segundo paso. Ya no quiero el amor, ya no quiero la cadena
que se vea en tan terribles prisiones. Ya no quiero, nena, no, ya no quiero la cadena de amor. La, 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 la. As cósta chuig Asturias don sár fibre Rúben Alba, agus is minic a thugann sé cuairt éireann. Cé go bhfuil cheol sáite sa tradiisiún áitiúil a tionchar eile bailithe aige ó tradiisiún eile. Rud a thugann stíl hainúil dá chuid héandá. Y a medida que fueron pasando, ¿no?, los años y fui conociendo otro tipo de lugares, ¿no?, tanto Escocia como Irlanda, como Francia, ¿no?, como la Bretaña francesa, digamos, ¿no? A mí yo tuve unas inquietudes, ¿no?, y vi cómo cada sitio, cada lugar, tanto Escocia como Irlanda como Bretaña, lo hacían diferente. Entonces yo quise recoger mucha información de allí, intentar hacerlo yo con mi gaita, ¿no? Dentro de la tradición asturiana y con los adornos que puedo hacer yo con mi gaita asturiana, coger de cada sitio y poder yo hacer y crear mi propia música. Tá blaise beag de gach cultúr chu isteach a chu ceoil agat agus tá páirt anaíachar tucha agat domsa le fálam. Cén sá páirt é seo? ¿Saltón? Sí, Oh, saltón. Pues bueno, es una canción que es para el baile, ¿no? Aquí en Asturias se puede bailar, ¿no? Tanto gaita como tambor. Y hicimos una pieza que es muy famosa, ¿no?, dentro del repertorio para gaiteros. Yo intenté enfocar esta actuación que hice contigo a música para gaita, pero también la tenemos para el baile. Y es una canción que, bueno, que tiene muchas partes, como dijiste, parte A, B, C, A, B, D, A, B, C. Uf, un poco loco todo, ¿no? Pero... Loco. Y un poco loco.
Thug mwyr yn sgrib ymach a iechyn i hen na had I fiag mirfaliach di ein sa sgida sio. Tá cultúr bíg fad bhunaithe ansa agus go leor tóirgí úra agus rudaí milse acu. Nis táim ag buaile le Julie I mílan bea darmh anam las salgar. Áirtí antar éachtaí le bí an régiún seo. Esther agus a dethar Nancho Manzaza atá ina bhun. Sí, bueno, pues la idea de abrir a Salgar surgía un poco después de llevar trabajando en Casa Marcial, que fue el sitio donde yo empecé a hacer cocina, bueno, junto con mi hermano, y nos decidimos por Gijón, por este sitio, porque yo también, bueno, el entorno que aquí hay de árbol verde, veía que me recordaba lo que podía ser Casa Marcial, ¿no? Lo que puede ser, bueno, pues Asturias. Ha fatach gar am hein, gus am faimi blas yen heik inyamalachke. Vale, es un plato que, bueno, para nosotros lleva ya con nosotros desde que abrimos el Casa Marcial, restaurante, porque se ha creado antes ya de que mi hermano Nacho y yo nos pusiéramos a trabajar ahí con mis padres, que lo hizo con 12 o 13 años este plato. Este plato un día allí como un experimento, nos gustó mucho y se quedó ya en la carta del restaurante. Y bueno, es un poco ya nos identifica. Lo tenemos dentro de un menú tradicional, de un menú, digamos, los platos más identificativos del restaurante. ¿Vale? Cabra, vaca también y oveja. 3 leches. Is dat how fanach thing makkelijk dieper blassen, a tien treien. Ha Esther agus Nacho a ginu múran beachgachig I de viag a hat de jesachig. Nis biag as a nátja seo a Asturias. De ha ga ginu sorgje. No es una cocina donde los asturianos estén acostumbrados a muchas cosas, ¿por qué no? Pero sí que, como a mucha calidad, sí, son o somos por esa inmediatez de los productos. Yo creo que todas las personas han tomado un buen tomate, han tomado cosas de la agricultura, han tomado buenos quesos, han tomado pescados maravillosos y todo esto, pues bueno, te va configurando, pues eso, pues a lo mejor un paladar y una sensación de que se come muy bien, y es verdad que se come muy bien, ¿no? Licuado de lechuga, que es la salsa verde, luego lleva un poco de holandesa acidulada, que hacemos con un poquito de vinagre y bueno, vinagre de sidra, huevas de merluza secas, que es el crujiente que lleva encima de la salsa holandesa, y luego bañada con un pilpil de la propia merluza, que hacemos con el colágeno de las cabezas y de todos los cogotes, hacemos un pilpil, y es lo que baña por encima a modo de salsa, y luego nada, una hojita de lechuga. Está pensado un poco en el plato de la merluza a la romana, con ensalada, que es muy típico aquí, ponerlo, ¿no? En los bares de menú y tal, y está un poco sacado de ahí el plato. Ha seo carcolt is a coca da gath athena with. Oh, dear, Casoiles, Julie. In or. So, Isk, Hollandaise, salsa verde. Hamar nav. Sé étrum. Agus even. Ní sé ró láidir. An chud rudí láidir is tíir se sé étrum. En ac yn blas na Spáine i gwyd tynist. Blas na Spáine. Mac a ddigur. Bhí an colmór nó táilt ar fad, ach le héidir bhil seog a ha crothathe ag Esther ó Bharóg Ríise. Algo también típico asturiano, típica de Asturias. ¿Vale? Se hace con leche de vaca de campo, revolviendo mucho tiempo, como si fuese un risotto, 2 horas y media. So ha di go gyda'r son da wyth gili. Agus. Leche, arroz, mantequilla y azúcar. Oh, mae pan chun leint stachan agus snáb timppel. O ma. Ha dydy fe gwyd an yn ffachlan, chw mas a hawe. Chan nhw'n go. Fydd mi criach a gwyd eisiau.
At ha sinne y lianig ar brúan, ha bariad cynnychog ddys na bralian, Jose agus hafe techador, son post beig conwai. Han gálan achga iddi vi ik bar na kryve y hwf kjala sturianach, fat fask it dich bliana fichit. Bei fyll cannig yn ac yn hein yn rwchgade y fydd y hyd chlarachga, agus hat it clich id fygadail. Tá cólódar breaga má se. Lads, how did you come to play traditional music? Empezamos a tocar cuando teníamos 9, 10 años, más o menos, y nuestro padre comenzó a tocar la gaita y luego comencé yo y Javier también a tocar música tradicional con la gaita y con el tambor tradicional asturiano, y después él también aprendió pues el acordeón diatónico. Y básicamente fue como aprendimos. Estuvimos en Oviedo aprendiendo en una escuela con el gaitero más popular de la época, que era Suaco Amieva, nuestro profesor. Y estuvimos con él varios años hasta que empezamos a desarrollar nuestra propia música. Yeah. So, how is the music scene in Asturias at the moment? Is it popular among the young people? Sí, inevitablemente la música en Asturias es algo muy arraigado a la tradición. La gente joven se anima a tocar instrumentos, a cantar tonada, que es la canción tradicional asturiana, mucho más que nunca, y podemos hablar quizás de 3.000, 4.000 personas que están aprendiendo tanto a cantar, a bailar, como a tocar cualquiera de los instrumentos asturianos.
Ha féil mhór iad a gú ag Silvia Quesada mar henneted, a ha iad bhí gopad cáiris na brad an techador, i misc mór an eile, sinneted ág ceolvar cumasach a hínde. Ba mis an féinimach a ro cúltar an eile iad búi a horstid ceol agus árain Asturianach. Sí, yo creo que en general la música de cualquier lugar tiene influencias de otros sitios, es inevitable. La música viaja de unos días a otros. En concreto en Asturias hay muchos instrumentos que se incluyen dentro de las agrupaciones que hay aquí y sí que igual cambia un poco en el terreno vocal porque bueno, aquí en Asturias tenemos, igual que en Galicia, tenemos una lengua propia que es el asturiano y que tendemos siempre a cantar en esa lengua por defenderla y por seguir conservándola. Por eso igual no tenemos influencia de otros países por el mero hecho de la lengua. Ha mi chotolatje korm ein oran uisteach, jef sinir bunyin móra, a gal called the Silvia. Jef sinir bunyin móra, jef sinir bunyin móra, jaraki, jef sinir bunyin móra, na de gelwin para. If she knew been more, she knew been more, Cherokee. If she knew been more, and they go with Baraki down, so let you do, down, so let you do, and beyond the down, so let you do, I am so let the old down, so let you do, down, so let you do, and beyond the down, so let you do, I am so let the old, if she knew been more, she knew been more, Cherokee. If she knew been more, and they go with Baraki, if she knew. If she knew been more, and they go para keep down, so let you do, down, so let you do, and play on the down, so let you do, para so let the old down, so let you do, down, so let you do, and play on the down, so let you do, para so let the old. Tá muintir na háite anamhrá dúil as a gcuid ceirtliise, agus thugas cuairt chantúir cheirtliise a bhuaigh gradam den cheirtlis is fearr in Asturias lena heile a háite machfé. Pues en Asturias hay una tradición de sidra ya desde hace ya muchísimos años. Antiguamente
Se sabe que fue evolucionando, echando, por ejemplo, la sidra en jarras de madera, a través de las propias barricas y tal, hasta el día de hoy, que fue evolucionando a la botella, al vaso. Y ahora mismo, pues la sidra en Asturias es una de las mayores potencias en cuanto a turismo y gastronomía. Tugan fé nara, na bhíonn sé a chuir sa ghlunagah, bíonn an bud hosan orda mar seogah. Cén fáil sin? La sidra, cuando está en los depósitos, en los toneles, está como en un periodo de reposo y se escancia para que el carbónico oxigene y golpee en el vaso y produzca ese efecto de gas y que llama y que es agradable al beberlo y el que te invita a seguir bebiendo. You first. Déanam is roint bol gáin mar sin. Fan go raime a dahí ar seo. Cashel, a deal nor ec mo lointe, nor varg in a seed and leakish falla, whose clean chair latifs roide. But the in a tea, the after a couple, even in my roda. Oh, Tian from Shul, the worst of father shop and Shul, unspalping fauna. In spalping fauna, fog of bishop, the chasse veg mo lointe. Gumach maidin sa paliw galerahe ni ek ver kron am lach am pinte sush na fabial raina colors the round of us yun the lappen agus pika gum khan saite in I'm sure custom harder Gnisho tarn sin troir doch gala in as na nu hi foncha Jim ho frina voiris an haidem Peria bim spalping fauna Shachan shul unspalping fauna But the dinity till their couple Even my roda Oh, till shul on course of father Shachan shul unspalping fauna Hadíadach úne ac am fachgolnaga ein idan genetid Annabel Santiago. A ha cwra drech nuach hein iddo cwch ciwl. Annabel, fala mi dysgu cantar.
Nye oran von dulgas Jacopin a show on the studios. Mira, este cantar lle una versión propia de una canción tradicional que está basada en una danza que se llama la danza prima de Mieres y que es una danza que se fai en torno a la foguera de San Xoán cada 23 de xunu en Asturias. Y bueno, la canción viene a ser una modernización, un mestizaje de lo que sería la versión tradicional llevado un poco a un campo más de fusión. Esta tierra no lle del, esta tierra lle de naide, lle del que llegó primero, hay el que llegó más tarde. Moreno de piel de tierra, moreno de piel de noche, moreno de cuellos negros y dientes color de leche. Y al contraste una canción que contaba la tu historia y que la sabe todo el mundo de memoria. Hay un galán de esta casa y el ver aquí venía, el ver aquí pasaba. Ay, diga lo que él quería, ay, diga lo que él buscaba y buscó la blanca niña, buscó la niña blanca. La que cabellos tejía, la que cabellos trenzaba, la que me miró de frente, la que me miró a la cara, la que me compró en el puesto un pañuelo que prestaba. Cuando tú me pides perel, doyte la vida se basta. Y encontré una canción que contaba la tu historia y que la sabe todo el mundo de memoria. Ay, el ala de esta casa y el per aquí venía, ay, el per aquí pasaba. Ay, diga lo que él quería, ay, diga lo que él buscaba y buscó la blanca niña, ay, buscó la niña blanca. B'jas cúpla puirta hemint le Rúben Bada. Fear a bhfuil an-ólas aige an gceol ag an hénig. Casach ar I chéile haine sin in Ordmhacha.
ach tá sé dasbuile leis ar a ód dúchas héin. Agus cluisiintmhaig fe'n bobl ceol a bhos ansa. Bueno, sí. La verdad que para el tamaño que tiene Asturias, que es un país pequeñín, hay muchos músicos y además tenemos un sentimiento de comunidad bastante grande. Entendémonos todos muy bien, pues estamos juntándonos todos y haciendo cosas nuevas basándonos en lo que siempre hubo. Agus chola tú caint as béarla chola blas na héireann do chuig cainte, you have an Irish accent, nor learn tú as béarla. Canna héh sin? Bueno, pues estoy porque hay de ellos años, yo pasé una temporadina viviendo en Irlanda, no por nada en especial, mucha gente pensaba que yo era por la música, por lo que fuera, ¿no? Yo necesitaba un cambio de aires en mi vida y por algún motivo acabé en Belfast y como no podemos escapar de lo que somos, acabé pues nada, topándome de fecho con la comunidad de músicos de allí, pues Donald O'Connor, John McSherry, Barry Kerr, everybody, Desi Adams, brother Maguire, I love you, brother. Y nada, no podemos escapar de lo que somos, así que yo que ya había decidido dejar la música y dedicarme a otras cosas en la vida, acabé volviendo a tocar música gracias a la gente de Belfast, a los músicos de Belfast. Cosa de la que estoy profundamente agradecido. Agus tá beagán in gailge leis agat. Smisha Rubin, Kajem ar a tattoo. Dóhaint cainte dianta. Tá Rúban a chun sin a thuirt go pub éireannach áit a hólan na Spáinnig Porter, fion na háite a ólamíne. Agus yr i'r colis, chan il dynnu ti Michael a sio, diwyd mae gol ag awnsa. Tá Julie agus Barry mehamach fáin dír chun buaile le de fuair Jose Ambas, Marta. Déantóir cáise is seaí agus is atá a bhail ghnó cáise rathúil an tailig. Breis is míle go le cáis a dhéanann si in naig na seachtaine. Beg lábhchúnta bheitthe má se. Los gorros, cabeza. Y así. Marta, ¿qué tradición que era una tradición vieja de la tu familia? Sí, y una tradición muy vieja de la mi familia. Llevan más de 40 años fayendo el queso a fuego al pitu. Y ahora voy a enseñarte cómo lo faemos el a fuego al pitu. Entonces vamos a entamar a echar la cuallada. Y es muy fácil. Con la garciella va echándose la cuallada en cada molde. Así que puedes entamar a Rafaelo. Thick yogurt. It does, isn't it? Bueno, venid aquí, voy a enseñaros otro queso que faemos, que es el de trapo, de los más antiguos que se faen sin molde. Aquí está él, que es el miome. Hola. Y ya veis cómo está fallendo, apretando el trapo, dando y vueltas para sacar el suero, atándolo, y a eso tiene que quedar colgado para que recuda. Entonces, sí, yo creo que pueden animarse a hacer ellos uno. Prueba. A quien le apetece. Papers first. Ahí. Así es como se falla el queso antiguamente. El queso más viejo. Así. Apretando. Muy bien. Da y vueltas. It's not really much different to the traditional way of making cheese at home. If you ever wanted to give up the music, Barry.
What do you think? Is that a good enough effort? Bien. Bien. Por primera vez, muy bien. Agus fémi gra fysig chosi nach rosin lish go golas as. ¿Cómo se dice en gaélico queso? Kasha. 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 Queso. Parecido. Agus a bhuirin, seo mar a vistu go dhéanú. Hay que tomarlo entero. Entero. Oh. ¿Qué te parece? Macadillo. Very good. In Gaelic? Macadillo. 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 Tengo que presentaros a una mujer muy especial para mí, que fue la maestra con la que sentí los primeros cantares tradicionales. Una mujer con la que me crié, la abuela, ¿eh? Muy importante. sé tlach agus údam a bhain rása an dolú chéal a ha idir chosaí agus a hennevad ichgin. Cha déid na huaid an lach a chud sin seachat cálaach as mo chaine is an úne bhód. Ha Annabel Santiago a gíise an tuileh man deor sa sein a ha had a gra a cháisií sa scíide seo. La tonada asturiana es nuestra forma interpretativa en Asturias, es nuestra especial forma de cantar y engloba todo lo que es la tradición oral de Asturias, que suele ser canto a capela o a la gaita o con el pandero, y utilizando a tope nuestras capacidades vocales. Y es muy específico de Asturias, solamente se canta aquí, y es un canto muy antiguo que ya cantaban nuestros abuelos, bisabuelos, y se fue transmitiendo a nivel oral por toda Asturias y por toda la geografía asturiana. Y llegó a mí siendo muy chiquitita y ahora, pues digamos que de alguna forma lo estoy sacando a la luz y modernizando. Y al pasar por el puerto payares, mi al contrario con un medio nindiando vaques. Yo como era también y si quiere dormir la siesta, yo
Tugtar an tahrú Spáineach an tréimhse idir bhás an General Franco sa bhliain 1975 agus an teisrú cóchta siochananta a hála cúpla bliain ina dhéag san. Cuir an ceol an áránaí aitheanta Chús Pedro sios na haratha móra sóisialta sin. San áit a bhí sean bhíonach a bhfuilis leis agus duine sé dom féin tácht a bhainean leis an áitsa dó. Güey, más o menos, fai 40 años que en el Pozo Sotón, aquí, en estas vías, grabamos nuestro primero videoclip. Y esto es un pozo minero, ya forma parte de la arqueología industrial y coincide que muchos de los míos familiares trabajaron aquí en este pozo. Tá de chara gabino an sa agus tása gom gabína gúil tú seaimint le túús ar feigna blianta féin an amhénig agus leis an grúpa Nubero. Cadí na difriochtaí idir an dá grúpa nó an dá stíl ceol? Bueno, pues yo con Chus empecé a tocar a 30 años ya, o sea, de ahora este mes. Estuvimos, ¿en qué año se grabó el de Chus Pedro, el disco? El disco de Chus Pedro en el 2003. Sí. Estuvimos 15 años con Uberu, haciendo giras por ahí, y después decidimos él y yo meternos en los cancioneros asturianos y coger un trocín de aquí, un trocín de allá, todas las canciones, incluso hacer canciones, alguna hicimos, y envolverles a nuestra manera, a nuestra manera. No, cuando empezamos, nosotros empezamos cantando allá por la década de los 70 y fue por un compromiso político y un compromiso social. Éramos de la generación de la transición, de los jóvenes que teníamos mucha fame de libertad y que creíamos en el mundo de la utopía y éramos y seguimos siendo comunistas. Chialaneru, chialaneru, que lleves en la chalana, llevo roses y claveles y el corazón de una siana. Si pases el puente nunca caigas al agua, que los míos amores son de la Chialana. Son de la Chialana, son del pueblín chialanero, que si la Chialana muere, ya viana perdida y es. Si pases el puente nunca caigas al agua, que los míos amores son de la Chialana. Que los míos amores son de la Chialana. Wel, y fwrdd ha yn darn y cym i'n tŵr ysag yn go dwch yn cynllach yn ysgachad. Nach ro y studios ganyall. Fa
Bha ná séin go blás go cíal agus chunig sin dé luciúd a bheith deachsáirte me. Se go dain agus bhí úna rumsa céá glas a bhí ddíach níor súla go sin an éair. Agus stoilm an cuioine anna go dó am cheanna céá lách is macánta a bhí na daine. Sem bha thólach agus gan lithia as té seo. Ra Glynn. Ha mi féineach nach é fíb a bhain me bhfuil Galicia. Animals. 1, 2, 3. It's good. Má ha Julie chuna béle líana le behan na háite, déanana sa álaigh. Acha buringain Asturias ácal, gun fórst ile vo chuid den luchthiúil anabrach, dis na chanig sinne seo. Chaline nuair le dam, is túm bhrag an dam, is city das the chaum is the gnova. Likewise your features round, excel the Lady Brown, and her equals can't be found in Sonata. If I had £1,000, I would lay the money down. The Melsa comes to Bord Lodge. Go home to Mishtanon, Sarah Mishtanon, our Farigas near Vagla doing the boy. Ní dhéanaite do bhór mar gur mór do bhód an ó, ar farige ní ráite go brach leat. I believe you are for sport, so I beg you let me lone scar le bladerach the Valentine mná leat. If I paid my friends adieu for to go along with you, gallant they'd gur fada do bhecht the ring. I believe I'll stay at home and never go to Rome. Shachanar the radaidoch ni halum. Is boerha damochri, a tainig moar dit gnie, scar matilam me maike huna kyoshi. When I go to bed at night, no sleep can I entice, but lying on my side in sore grief. By this and that indeed, and the Bible we do read, ni scarin lat it get no it all we. My treasure, wealth and store, you shall be forevermore. Thar of Vanilliams, verid magan they just store grief.
hacer clic, ¿no? Está hundido para adentro.